Mis padres falsificaron secretamente mi firma para obtener un préstamo de $200.000 para la boda de mi hermana. Cuando llegué, me di cuenta de que me habían dado la dirección equivocada. Llamé a mi hermana y ella se rió, diciendo que la ceremonia había terminado, y que la gente tacaña como yo no estaba permitida. Así que planeé una sorpresa impactante a su regreso, a mis 32 años. Hace unos meses, recibí una llamada del banco sobre una solicitud de préstamo de $200.000. Lo extraño fue que yo no había solicitado ningún préstamo y no sabía nada al respecto. Más tarde descubrí que mis padres habían sacado el préstamo a mi nombre para pagar la boda de ensueño de mi hermana Melissa. Melissa, ahora de 27 años, siempre ha sido mimada y nunca estuve cerca de ella. Aunque mis padres comparten parte de la culpa, Melissa tiene la edad suficiente para haber pensado en sus elecciones. Incluso en eventos familiares apenas interactuamos. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que mis padres, con quienes no había hablado mucho en años, habían sacado un préstamo tan grande sin decírmelo e incluso me habían hecho CEO firmante. Melissa ha estado con su prometido Kevin durante aproximadamente un año y se comprometieron hace unos meses. El préstamo era para su boda, pero yo ni siquiera estaba invitada. Honestamente esperaba no ser invitada, así que no me molestó mucho. Mis padres nunca mencionaron nada sobre la boda, así que no pensé que fuera un problema. Después de la llamada del banco, llamé inmediatamente a mis padres. Al principio pensé que debía haber un error, pero rápidamente lo admitieron. Incluso defendieron a Melissa, diciendo que era natural que yo, como su hermana, ayudara con su boda, incluso si eso significaba usar mi nombre para el préstamo. Aparentemente Melissa les había dicho a mis padres que necesitaba dinero para la boda y ellos no pudieron decir que no. Lo sorprendente es que tanto Melissa como Kevin tienen trabajos y deberían poder pagar su propia boda. Aún así, afirmaron que no podían manejar los costos ellos mismos. Mis padres dijeron que Melissa quería una boda extravagante, lo que elevó demasiado los gastos. Incluso les pidieron ayuda a los padres de Kevin, pero ellos se negaron y establecieron límites claros. ¿Por qué mis padres no pudieron hacer lo mismo? Me negué a aceptar el préstamo, pero mis padres llegaron tan lejos como a falsificar mi firma. Pensaron que pedirme permiso sería demasiado problema, así que ni siquiera se molestaron en informarme. Cuando me enteré, no pude contener mi ira. Pero para entonces el préstamo ya estaba aprobado y era demasiado tarde para detenerlo. Determinada a solucionar la situación, decidí llevar a mis padres a los tribunales. Mi padre seguía insistiendo: es natural que ayudes a tu hermana. Somos familia. Intentó hacerme sentir culpable diciendo: presentar una demanda solo dañará a la familia usando a mi hermana como excusa. Después de colgar frustrada, me quedó claro que mi padre se preocupaba más por la boda de Melissa que por el hecho de que habían cometido fraude. Fue entonces cuando me decidí. Informé a mis padres que estaba tomando acciones legales y me preparé para cortar lazos con ellos. Llamé al banco para solicitar copias de los documentos relacionados con el préstamo y comencé a planificar cuidadosamente mis pasos legales para minimizar cualquier consecuencia innecesaria. También consulté a un abogado para comprender completamente la situación y asegurarme de que estaba lista para lo que se avecinaba. Mientras revisaba un contrato de préstamo, me sentí abrumada. Lo que más me llamó la atención fue la condición de que el préstamo debía ser pagado en un plazo de 3 años, una responsabilidad enorme que nunca acepté asumir. Mis padres sabían que pronto planeaba iniciar mi propio negocio. Había pasado meses asegurando financiación y encontrando inversores, y eran conscientes de que tenía la intención de dejar mi trabajo, lo que significaba que no tendría un ingreso fijo por un tiempo. A pesar de esto, no habían mostrado ninguna preocupación por mis planes. Me habían arrastrado a una situación en la que incluso un solo pago atrasado podría obligarme a pagar la totalidad del préstamo de $200.000. Sintiéndome traicionada, decidí ir un paso más allá. Me conecté a Facebook y busqué al prometido de Melissa, Kevin. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Si mi familia me había metido en este lío, sentí que era justo que todos supieran la verdad. Escribí un mensaje detallado explicando cómo mis padres habían sacado un préstamo a mi nombre, falsificado mi firma y manejado todo el papeleo sin mi consentimiento. Aconsejé a Kevin que rompiera el compromiso y que pensara cuidadosamente antes de casarse con una familia que podía cometer tales acciones. No me detuve ahí.
Envié el mismo mensaje a los amigos de Melissa, a sus familiares e incluso a mis padres. Sentí que todos merecían saber lo que había sucedido. Pero en el fondo, no pude evitar preguntarme si había ido demasiado lejos. Quería averiguar si mi hermana sabía sobre el préstamo. Ella siempre fue cercana a nuestros padres, por lo que era difícil creer que harían algo así sin que ella lo supiera. Cuando comencé a hacer preguntas, mis padres estaban furiosos. Me rogaron que retirara lo que había dicho y contactaron repetidamente a mi hermana. Resultó que ella no tenía idea del préstamo ni de que yo fuera la CEO firmante. Cuando se enteró, se molestó por haber sido engañada y se enojó porque ahora tendría que cubrir el costo de la boda ella misma. Estaba furiosa con nuestros padres. Como era de esperar, mi madre se puso emotiva, culpándome por arruinarlo todo y diciendo que no tenía derecho a involucrarme. Mis padres estaban enojados porque le dije a Kevin y a su familia la verdad, pero los ignoré. Mirando hacia atrás, me pregunté si era realmente necesario apoyar tanto a mi hermana. Mis padres habían planeado engañarme solo para darle el dinero. Luego me llamó mi hermana. Me dijo, yo no sabía sobre el préstamo, pero debiste haber hablado con la familia antes de decírselo a Kevin y a su familia. Me acusó de arruinar su boda y su relación. No estaba del todo equivocada, debí haber hablado con la familia primero, pero, ¿realmente no sabía nada al respecto? Comencé a sentirme incómoda. ¿Había ido demasiado lejos al exponer la verdad? ¿Tomé la decisión correcta? Arrastrar a la familia de Kevin a esto creó mucho caos. Aún así, me mantuve firme en mi decisión de tomar acciones legales. El banco respondió diciendo que investigarían la solicitud de préstamo fraudulenta. Dado que el préstamo no estaba completamente procesado, no me harían responsable de ningún pago. Eso fue un alivio. Unos días después, logré encontrar información de contacto de Kevin y su familia. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar, llamadas y mensajes de mis padres, familiares y amigos. Mi hermana también me envió un mensaje enojada diciendo, «Has hecho público un asunto familiar privado. Fuiste demasiado lejos». Más tarde me llamó y dijo que Kevin y su familia estaban reconsiderando la boda por lo que les había dicho. Me sentí completamente confundida. Me acusó de arruinar su vida, diciendo que había destruido su futuro. Insistió en que no sabía nada sobre el préstamo ni que mis padres me hubieran hecho CEO firmante. Escuchar a mi hermana culparme me dejó atónita. Me dijo que si tenía un problema, debía haber hablado directamente con nuestros padres en lugar de cortar los lazos. Cuando envié un correo electrónico a Kevin y a su familia, admito que estaba muy enojada. Pero en ese momento no pensé que estuviera equivocada. Le pregunté a mi hermana, ¿sabías todo esto, verdad? Pero ella seguía diciendo, no es asunto mío. Le recordé cómo nuestros padres siempre la habían priorizado a ella sobre mí, siempre diciéndole que sí. Y ahora habían cometido fraude en mi nombre solo para cumplir sus deseos. Ella se negó a aceptar esto fácilmente. Y como no parecía estar mintiendo, empecé a preguntarme si me había equivocado al pensar que estaba involucrada. No estaba segura de poder confiar en ella, pero no estaba lista para dejarlo pasar tan rápido. A la mañana siguiente mi madre me llamó. Estaba llorando y rogándome que recapacitara. Me dijo que Kevin había roto su compromiso con mi hermana. Me quedé en shock. Mi hermana no había mencionado nada al respecto. Cuando hablé con ella la noche anterior, solo dijo que la situación era difícil sin decir nada sobre el fin del compromiso. Escuchar esto me dejó sin palabras. Mi madre me dijo lo devastada que estaba mi hermana y cuánto me culpaba a mí. Parecía que mi sugerencia a Kevin de reconsiderar el compromiso le hizo darse cuenta de lo seria que era la situación. Mi madre siguió y siguió, acusándome de arruinar la vida de mi hermana, destrozar a nuestra familia y causar tanto dolor a todos. Escuché en silencio, sintiéndome culpable y extrañamente segura de que había hecho lo correcto. En el fondo, no podía negar una pequeña sensación de satisfacción al ver a mis padres enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero también sentí pena de que los planes de boda de mi hermana se hubieran frustrado. Cuando mi madre terminó de hablar, le dije con firmeza, no me voy a disculpar por decir la verdad. No olvidemos que ustedes cometieron fraude. Yo no soy la villana aquí. Critiqué a mis padres por firmar esos documentos sin mi consentimiento,
pero mi madre todavía no parecía comprender la seriedad de lo que habían hecho. Durante el resto de la semana me sentí agotada, pero mi madre seguía repitiendo que debía haber ignorado todo por el bien de mantener unida a la familia y preservar la paz. Logré evitar el contacto con mi familia, pero los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Los familiares comenzaron a compartir sus opiniones sobre lo que había sucedido. Algunos me apoyaban diciendo, tienes todo el derecho a estar molesta, mientras que otros decían, no debiste haber hecho de esto un problema familiar público. Durante este tiempo mi hermana comenzó a publicar mucho en las redes sociales, desahogando sus sentimientos sin nombrar directamente a nadie. Ya fuera sobre mí sus amigos o alguien más, estaba claro que estaba molesta. Me sentí incómoda al ver a personas que no entendían completamente la situación ofreciéndole simpatía y apoyo. Escribían cosas como algunas personas solo quieren ver sufrir a los demás, o la peor traición viene de tu propia familia. No quise involucrarme en una discusión en las redes sociales con mi hermana, así que me mantuve en silencio. Unos días después mi hermana me contactó de nuevo. Todavía estaba molesta, pero más tranquila esta vez. Me dijo, el compromiso se ha roto oficialmente. Voy a romper con Kevin y su familia ha cortado completamente los lazos conmigo. También mencionó que se estaba mudando de su casa compartida y se quedaría con un amigo por un tiempo. Luego dijo algo que me dejó completamente en shock. Admitió que lo había sabido todo el tiempo. Después de afirmar repetidamente que no tenía ni idea y que no estaba involucrada, finalmente confesó que lo había sabido desde el principio. Pensé que todo saldría bien una vez que terminara la boda, dijo. No pensé que se convertiría en un problema tan grande. Añadió que no había esperado que el banco me contactara directamente. Cuando le pregunté por qué no me lo dijiste antes, ella respondió, tenía demasiado miedo. Admitió que habían planeado mantenerme todo en secreto porque temían que yo arruinara la boda si me enteraba. Pero una vez que Kevin rompió el compromiso, ella ya no sintió la necesidad de ocultarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante la última semana, me había sentido abrumada por la culpa, sintiendo pena por su situación, pero ahora me di cuenta de que ella había sido parte del plan desde el principio. Parecía molesta no porque su relación terminara, sino porque su plan de usar el préstamo había fallado. En su enfado, me llamó una persona horrible e inmadura. Le respondí con calma, no te debo nada y no tengo que devolverte ningún favor. En ese momento supe que había terminado con sus excusas. Me di cuenta de lo rotas que se habían vuelto nuestras relaciones familiares y supe que no había forma de arreglarlas. Después de hablar con mi hermana, sentí una extraña sensación de alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Mi familia nunca se había preocupado realmente por mí, y ya no sentía la necesidad de preocuparme por personas que eran indiferentes a mí. Pero esa conversación no cambió el desorden que quedó. Aunque no había hablado con mis padres en un tiempo, seguían intentando contactarme. Durante las siguientes semanas, nuestra relación solo empeoró. Los familiares me llamaban constantemente tratando de convencerme de que retirara la demanda. Decían cosas como, no son tus padres y no hay otra manera de manejar esto. Parecían pasar por alto el hecho de que mis padres habían cometido fraude y creían que la acción legal era demasiado dura. Ignoré sus súplicas y me mantuve concentrada en reunir pruebas con mi abogado. Cuanto más descubría sobre lo que habían hecho mis padres, más me enojaba. No solo habían falsificado mi firma, sino que también habían falsificado registros financieros y mentido sobre sus ingresos para obtener el préstamo. Afortunadamente el banco apoyó mi versión y decidió que no era responsable del préstamo. Sin embargo, mis padres se encontraron en graves problemas legales, lo que empeoró aún más el conflicto familiar. Mientras tanto, mi hermana se mudó con amigos, dejando su apartamento para empezar de nuevo. Me culpó por su ruptura con Kevin y también estaba enojada con nuestros padres por ponerla en esta situación. Un día, recibí un correo electrónico de mi tía Anna. Ella se había mantenido neutral en todo y no se había involucrado en el drama. Anna me invitó a tomar un café y, como ella no era del tipo que causaba problemas, decidí aceptar. Cuando nos vimos, me preguntó cómo estaba. Hablar con alguien que no intentaba manipularme me resultó reconfortante y aprecié su genuina preocupación. Hablamos sobre los acontecimientos recientes y luego ella mencionó a mis padres. Tus padres parecen muy afectados en este momento, dijo, revolviendo su café.
Están preocupados por lo que podría pasar si esto llega a los tribunales, pero honestamente, deberían haber pensado en eso antes de cometer fraude. Supongo que no esperaban que llegaras tan lejos, añadió con un asentimiento cómplice. Sus palabras me hicieron sentir más decidida a no dejar que mis padres me pisotearan de nuevo. Luego preguntó, entiendo cómo te sientes, pero ¿qué quieres realmente? ¿Quieres una disculpa sincera o quieres que tus padres enfrenten las consecuencias de sus acciones? Su pregunta me tomó por sorpresa. Solo quería entender tu objetivo final, dijo amablemente. Me di cuenta de que no había pensado en las cosas desde ese ángulo antes. Una parte de mí solo quería liberarse de este lío, mientras que otra parte sentía que mis padres necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones. Quizás solo quiero que entiendan que ya no pueden tratarme de esta manera, dije lentamente. Quería que terminara, pero no sabía cómo llegar allí. Mis padres siempre habían favorecido a mi hermana, pasara lo que pasara, y esta vez habían ido demasiado lejos. No podía simplemente ignorarlo. Anna asintió levemente. Comprendo perfectamente cómo te sientes, dijo. Pero así no es como lo ven tus padres. Para ellos eres tú quien está causando todos los problemas. Sus palabras me dolieron, pero aprecié su honestidad, en el fondo, ya sabía que así era como pensaban mis padres. Como dijo Anna, nunca admitirían sus errores. Me abrazó y me animó, mantente fuerte, dijo. No te equivocas en cómo te sientes. Incluso si tus padres no pueden admitir sus faltas, lo que estás haciendo muestra más integridad que cualquier cosa que te hayan hecho. Después de nuestra conversación, pasé mucho tiempo pensando en lo que realmente quería. Aunque sabía que mi decisión podría generar más tensión en la familia, comencé a preguntarme si llevar esto a los tribunales era el camino correcto o si podría haber otra forma de resolverlo. Unos días después, mi abogado me llamó con noticias. El abogado de mis padres había propuesto un acuerdo extrajudicial. Escuchar esto me puso ansiosa. Mis padres estaban dispuestos a pagar una cantidad significativa de compensación si yo aceptaba retirar la demanda. Quería seguir adelante, pero no estaba segura de si debía perdonarlos tan fácilmente. La oferta de acuerdo era más que suficiente para evitar una larga batalla legal, a la vez que los hacía financieramente responsables. Con mi abogado, revisé cuidadosamente los detalles. El dinero aliviaría mis preocupaciones financieras y me daría la libertad de concentrarme en mi negocio, liberándome del estrés que me había agobiado durante tanto tiempo. Pero incluso mientras consideraba aceptar la oferta, una parte de mí temía que mis padres pudieran pensar que los había perdonado. Aún así, este acuerdo se sintió como una pequeña victoria al final. Me dio la oportunidad de seguir adelante y concentrarme en mi futuro. Decidí aceptar la oferta, acordando retirar la demanda a cambio de que mis padres pagaran la compensación. Si bien esto resolvió mis problemas inmediatos, mis padres aún enfrentaban cargos de fraude por parte del banco. No fue el resultado perfecto, pero una vez que se completó el papeleo y todo se finalizó, sentí una sensación de alivio. Con la demanda atrás, ya no tenía que preocuparme por el lío. Sin embargo, esta decisión cambió mi relación con mi familia para siempre. La tradición de pasar las vacaciones juntos se había ido, y después de esto, no habría más reuniones familiares. Pensé que sentiría paz, pero en cambio sentí que nos habíamos convertido en extraños, unidos solo por la sangre y un pasado compartido. El acuerdo me dio la libertad de concentrarme en iniciar mi nuevo negocio, lo cual fue un paso adelante positivo. Sin embargo, fue difícil dejarlo ir por completo. Incluso semanas después, los eventos se repetían en mi mente, y tuve que aceptar que mi relación con mi familia nunca volvería a ser la misma. Aunque todavía estaban vivos, sentí como si los hubiera perdido para siempre. No quería acercarme a ellos, y sabía que ellos tampoco lo harían. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi nueva oficina, recibí un correo electrónico de mi tía Anna. Simplemente preguntaba, ¿cómo has estado? Me sorprendió, ya que no habíamos hablado desde nuestra última reunión semanas atrás. En su correo electrónico escribió, sé que esto ha sido difícil, pero no lo lleves todo tú sola. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. De alguna manera, ella parecía entender que estaba pasando por un momento difícil. Me di cuenta de lo aislada que me había vuelto, perdiendo amigos y distanciándome de mi familia. Su mensaje significó más para mí de lo que podía explicar.
No sabía cómo arreglar mi relación con mi familia, pero decidí que no tenía que cargar con la carga sola. Unos días después, nos reunimos de nuevo en el mismo café y me sentí más cómoda. Anna me miró amablemente y dijo: «La familia no siempre se trata de lazos de sangre». Sus palabras permanecieron conmigo mientras pensaba en el acuerdo. Aunque el dinero me permitía avanzar, aún me sentía en conflicto por aceptarlo, no había liberado por completo mi enojo hacia mis padres. «La familia es algo que eliges», continuó. «Está bien encontrar a otros que te apoyen. No tienes que aferrarte al pasado, incluso si tu hermana o tus padres ya no están en tu vida». Sus palabras resonaron profundamente. Dejar ir a la familia, incluso después de todo el daño, se sintió como borrar años de intentar ganar su aprobación, algo que había moldeado gran parte de lo que era. Ese día, me di cuenta de que estaba bien seguir adelante sin aferrarme al pasado y que podía crear un nuevo tipo de familia para mí. Pensé que seguir adelante era imposible. Pero como dijo Anna, no tenía que quedarme estancada en el pasado. Con su apoyo pude comenzar una nueva vida sin depender de las personas que me habían lastimado. No fue fácil, pero tampoco imposible. Varias semanas pasaron y usé el dinero del acuerdo para establecer mi propia compañía. Contraté empleados y comencé a asumir desafíos que eran significativos y manejables. Lentamente mis días se volvieron gratificantes. El trabajo se había convertido en mi nueva pasión. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Algo me inquietó, como si el pasado no estuviera listo para dejarme ir todavía. Respondí la llamada y era mi hermana. «Quiero hablar contigo una vez más», dijo. Su voz era tranquila, lo que me sorprendió. No había hablado con ella desde que se rompió su compromiso, así que volver a saber de ella me dejó inquieta. Continuó: «Acabo de enterarme de que nuestros padres están vendiendo la casa. Pensé que debía saberlo». Su tono sonaba pesado. «Probablemente no quieras escuchar esto de mí, pero nuestros padres están endeudados. Se han quedado sin dinero». Sus palabras me dejaron sin habla. No supe cómo responder. «Lo perdieron todo por lo que pasó contigo», dijo, y luego añadió en voz baja: «pero me he dado cuenta de que este es el resultado de sus propias acciones. Me siento un poco culpable, pero nuestros padres se buscaron esto con su fraude». Hizo una pausa antes de decir: «No me siento responsable de su desorden financiero, pero tampoco sé qué hacer». No pude descifrar qué quería mi hermana de mí. Se había estado quedando con un amigo, pero parecía que esa situación también se había agrietado. ¿Estaba buscando simpatía o estaba pidiendo ayuda? Finalmente respondí manteniendo mi tono tranquilo: «Sé que es una situación difícil. No creo que haya mucho que pueda hacer, sin embargo. Nuestros padres tomaron sus decisiones y esas decisiones llevaron a esto». «¿Qué querían nuestros padres?», preguntó ella inmediatamente. No estaba tratando de iniciar una discusión, pero su pregunta me tomó por sorpresa. Por primera vez noté una sensibilidad en su voz, una señal de que estaba tratando de comprender las consecuencias de sus acciones. Todavía no estaba segura de lo que ella esperaba, pero sabía dónde estaba yo y a dónde necesitaba ir desde aquí. Rara vez había visto a mi hermana tan inquieta. La hermana que siempre había sido mimada y criada para sentirse con derecho ahora sonaba ansiosa e insegura. «Necesitas resolver esto por ti misma», le dije suavemente. «Intenta manejarlo con la mayor amabilidad posible». Durante años intenté hablar con nuestros padres, pero finalmente me di cuenta de que tenía que seguir mi propio camino. «Tal vez sea hora de que tú también encuentres tu propio camino». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que finalmente respondiera: «Sí, tal vez sí». Después de eso, dijimos poco más y terminamos la llamada. No estaba completamente segura de cómo me sentía en ese momento. Unas semanas después, supe que nuestros padres habían vendido la casa y planeaban mudarse a una más pequeña. Incluso entonces, sabía que no podía solucionar sus problemas financieros ni resolver las dificultades de mi hermana. No me acerqué a mis padres, durante tanto tiempo había anhelado su aprobación, pero me di cuenta de que era hora de dejar ir ese deseo. Por primera vez estaba construyendo algo completamente para mí. Con el dinero del acuerdo había establecido mi propia compañía y comenzado un nuevo capítulo. No había sido un camino fácil,
pero finalmente me sentí libre de las expectativas y el control de mis padres. Ya no era alguien pasado por alto, era alguien que importaba, alguien que podía forjar su propio futuro. Y ahora estaba lista para avanzar.